Bienvenidos una vez más a mi canal Paris y más. En esta ocasión les leeré la novela Sola contra el destino de Bárbara Cartland. Espero que la disfruten. Capítulo 1, 1836. La señora condesa la llama, señorita Celina. Celina levantó la vista del libro y lanzó un leve suspiro. Siempre pasaba lo mismo. Cada vez que estaba leyendo algo interesante la llamaban y estaba segura de que cualquiera que fuese el deseo de su tía, no sería nada agradable. Desde el día en que había llegado a aquella casona en la Plaza Grosvenor, se dio cuenta de que no la querían allí, que la consideraban un estorbo. Había resultado muy duro perder a su padre el año anterior y quedarse sola en la casona de Gloucestershire, sin otra compañía que la de su vieja institutriz, que ya se estaba quedando sorda y no podía hacer nada más que sentarse frente al fuego con su punto. Pero al menos Celina gozaba de la libertad de cabalgar a diario por el parque de su finca, caminar por el bosque y leer a su antojo. Eso era lo que más le agradaba, y el único consuelo que le quedó al morir su padre fue disfrutar de su extensa biblioteca. Ahora, terminado el luto y habiendo cumplido 18 años, su tía le ordenó venir a Londres, y en cuanto llegó comprendió que su tía Kathleen no lo había hecho para introducirla en el mundo de la alta sociedad. El mayor Tiverton siempre había dicho que su hermana menor era una mujer muy hermosa, pero frívola y mundana. Ha sido muy ambiciosa desde la cuna, solía decirle. De haber sido posible, habría puesto sus ojos en un rey. A falta de eso, tuvo que resignarse con ese pelmazo de Rodbury, pesado y aburrido como un ladrillo, y supongo que ella lo maneja como a un títere. Celina no se había interesado entonces en su tía, a la que no veía desde niña, pero cuando su padre murió, comprendió que había llegado el momento de que ella se hiciera cargo, quien, como su pariente más cercano, se había convertido ahora en su tutor legal. Hubo un intercambio de cartas, no con ella, sino con los abogados de su padre, que controlaban el poco dinero que el mayor Tiverton le había dejado. Le quedaban desde luego la casa y la finca. Celina lloró cuando la convencieron de que lo más sensato era vender ambas cosas. No creo que usted vaya a necesitar ese dinero, había añadido un abogado con una sonrisa. Pero aunque se case, es siempre muy conveniente para una mujer disponer de su propio capital, por poco que sea. Celina comprendió que a su manera el viejo abogado le estaba dirigiendo un cumplido, pues no dudaba que pronto se casaría. Y ella habría sido muy tonta como para no darse cuenta de que la mayor parte de los hombres, cuando la veían, volvían la cabeza para mirarla otra vez, y al hacerlo aparecía un extraño brillo en sus ojos. Pensaba con modestia que nunca sería tan hermosa como su madre, pero al menos era guapa, y su padre se lo había repetido con frecuencia. Si hay una cosa que no puedo soportar, decía, son las mujeres feas. Tengo la suerte de tener una esposa hermosa y una hija que es su reflejo. Al morir su madre, a Celina le fue difícil consolar a su padre. Él se enterró entre sus libros, como ella trató de hacerlo, cuando a su vez también lo perdió. Mientras viajaba hacia Londres, pensando en lo poco que conocía del mundo exterior, se sorprendió deseando con toda el alma que hubiese una buena biblioteca en la casa de su tía. La había, y contenía muchas novelas recientes, pero Celina no tardó en descubrir que disponía de muy poco tiempo para la lectura. «Caramba, criatura, pareces un espantapájaros», exclamó su tía en cuanto la vio. «¿En dónde has podido comprar ese vestido que traes puesto?» «Yo misma lo he hecho, tía Kathleen». «Pues se nota». «No puedo permitir que ninguno de mis amigos te vea hasta que estés vestida decentemente». Celina reconocía que su apariencia debía ser demasiado modesta al lado de su tía. Nunca se había imaginado que alguien pudiera estar vestida de un modo tan aparatoso desde que se levantaba hasta que se acostaba. Celina amaba todo lo bello, pero nunca hubo en su casa dinero suficiente para tener al mismo tiempo buenos caballos y ropa fina, así que se dio preferencia a los caballos. Cuando llegó a la Plaza Grosvenor, le había resultado emocionante acompañar a su tía Kathleen a las tiendas de la calle Bond, donde le habían probado tantos vestidos diferentes que se preguntó si tendría oportunidad de ponérselos todos. Pronto supo que una dama elegante se cambiaba de ropa 3 o 4 veces al día, y había, por tanto, conjuntos completos para la mañana, para la comida, para la hora del té, y desde luego trajes muy elegantes para la noche. Y necesitaba no solo vestidos, sino capas, chales, sombreros, zapatos, sombrillas y tantas cosas más que al final perdió la cuenta. Comprendió de inmediato que llenarían a reventar el pequeño armario de su dormitorio, y en verdad necesitaría varias cómodas más para poder guardar toda la ropa íntima que su tía había ordenado por docenas. Seleccionar y ordenar la ropa le llevó casi una semana, las pruebas de los vestidos todavía más.
Durante ese tiempo no se le permitió aparecer en ningún sitio donde pudiera ser vista por los amigos de su tía, y solo cenaba abajo cuando los condes de Rodbury estaban solos, lo cual era muy raro. Cuando conoció al conde, que era un hombre gordo que empezaba a envejecer, Selina comprendió por qué su padre aseguraba que era un hombre aburrido. Jamás escuchaba lo que otra persona decía. Hablaba pomposamente de cualquier tema sin detenerse a pensar si interesaba o no a quienes le escuchaban. Selina pronto comprobó que su tía no prestaba atención a nada de lo que su marido dijera. Era evidente que vivía su propia vida, con su propio círculo de amigos, que incluía a algunos caballeros extremadamente apuestos y muy atentos con ella. Uno en particular visitaba con mucha frecuencia la casa de la Plaza Grosvenor, cuando el conde estaba en la Cámara de los Lores o en su club. Rememorando lo pasado, tiempo más tarde, Selina comprendió que su destino había quedado sellado el día que fue conducido al salón. Inesperadamente, y ella lo vio por primera vez. «Harry», exclamó la condesa cuando fue anunciado, «no te esperaba». «Lo sé», contestó Harry. «Pero vi a George que caminaba bufando por la plaza del Parlamento y comprendí que el campo estaba libre». En ese momento notó que Selina se encontraba en la habitación y la miró con curiosidad. Con visible esfuerzo la condesa le presentó. «Esta es mi sobrina Selina Tiverton, que está viviendo con nosotros». Ella hizo una reverencia y su tía añadió con voz aguda. «Tienes muchas cosas que hacer en tu habitación, Selina. Yo estaré ocupada 1 o 2 horas». «Sí, desde luego, tía Kathleen», contestó Selina. Cruzó la habitación consciente de que Harry la observaba. Su tía no había mencionado el nombre completo del caballero, de modo que Selina solo podía pensar en él con ese único nombre. Entonces, al cerrar la puerta, le oyó exclamar: «Esa muchacha es una belleza. ¿Por qué no la he visto antes?». En los días siguientes se produjo una indiscutible frialdad en la actitud de su tía Kathleen hacia ella. No pareció interesarse cuando Selina le informó que habían llegado la mayor parte de sus vestidos y muchos de los accesorios. Debido a que no había hablado con nadie, excepto con la servidumbre, desde que llegara a Londres, Selina esperaba que tal vez ahora su tía la llevaría a una de las fiestas o bailes a los que asistía todas las noches, o que al menos la dejaría acompañarla en su carruaje cuando iba a pasear por el Parque Hyde. Pero su tía no había hecho nada al respecto. Ahora Selina se puso de pie a toda prisa y se preguntó para qué la querría. Era muy temprano para que mandara a buscarla. Como la condesa salía casi todas las noches, era raro que se despertara antes de las 11 de la mañana, y solo después de haber desayunado y abierto su correspondencia, le permitía a Selina entrar en su habitación. Ahora, mientras caminaba desde su dormitorio al de su tía, Selina miró por encima de la barandilla, en lo alto de la escalera, y vio que el reloj de pared del vestíbulo indicaba que eran solo las 10:30. El dormitorio de la condesa daba a la plaza. Era amplio e impresionante, con papel de china en las paredes y la enorme cama llena de cortinajes de seda y muselina. Era, lo sabía, una copia de la moda francesa, y el verde de la colcha parecía un reflejo del verde de los ojos de su tía. Podían ser cálidos y seductores o fríos y despreciativos. Cuando Selina se acercó a la cama, comprobó con desolación que la segunda era la expresión que dominaba en ellos en este momento. Había muchas cartas sobre la colcha frente a su tía. Estaba sosteniendo una en la mano y la miró un largo rato antes de hablar. «Tengo algo que decirte, Selina». «Buenos días, tía Kathleen. Espero que hayas dormido bien», exclamó Selina, y la inquietó el hecho de que su tía no le hubiera saludado siquiera. «Lo que tengo que decirte», continuó la condesa, como si no la hubiese oído, «es que he decidido tu futuro inmediato, y creo que eres una joven muy afortunada. Te irás a Rusia». Por un momento Selina pensó que no debía haber comprendido bien. Entonces, dominada por el asombro, se limitó a tartamudear. ¿Dijiste Rusia? Sí, Rusia. Como decía, eres muy afortunada, y será una experiencia que haría sentirse muy feliz a la mayor parte de las jóvenes de tu edad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Rusia, tía Kathleen? ¿Y qué voy a hacer yo allí? Eso es lo que voy a explicarte, dijo la condesa, como si Selina fuese una tonta. Después de todo, tu madrina, de quien recibiste el nombre que llevas, era rusa. Pero ella está muerta y yo ni siquiera la recuerdo. Eso no tiene importancia. Pero en cierta forma te da una relación con Rusia y debe ayudarte a apreciar ese país. Pero no voy a ir sola, ¿verdad? Bueno, por supuesto que no iré contigo, si eso es lo que estás suponiendo. Déjame decirte, Selina, con toda franqueza,
que no tengo la menor intención de convertirme en tu dama de compañía por el resto de la temporada social, ni pienso cargar con una jovencita de tu edad. Tú no encajas en mi círculo de amigos, ni en la vida que yo llevo como esposa de tu tío. Selina era lo bastante inteligente como para captar lo que su tía estaba dando a entender, que era que no tenía deseos de tener a su lado a una mujer que ella pudiera considerar de alguna forma como su rival. Selina comprendió también que ella se sentía muy fuera de lugar entre los amigos ingeniosos y refinados con los que su tía se divertía. Al mismo tiempo, nunca se le había ocurrido, ahora que había llegado a Londres y la habían dotado de un gran guardarropa, la posibilidad de que la mandaran lejos de allí. La condesa estaba todavía leyendo con todo cuidado la carta que tenía en la mano. Entonces agregó: «Desde luego, estaba pensando en ti cuando mencioné a la esposa del embajador que tu madrina era rusa y que era una pena que no estuviera viva para que pudieras ir a visitarla y quedarte con ella. Tal vez ella no me habría querido. Estoy segura de que se habría sentido encantada de tener a su ahijada con ella», contradijo la condesa. «Y eso fue lo que afirmé en la embajada. Estuvo de acuerdo conmigo en que sería muy triste que no tuvieras la oportunidad de visitar Rusia. Por lo tanto, ella ha dispuesto todo lo necesario para que lo hagas». «¿Todo lo necesario?», preguntó Selina con voz asustada. «Para que vayas a Rusia a hospedarte con el príncipe y la princesa Volkonsky, que te recibirán con sumo placer». «Pero, ¿qué posición ocuparé en la casa, tía Kathleen? ¿Seré invitada o voy a estar empleada de alguna forma?». Comprendió por la forma en que la observaba que la condesa estaba un tanto avergonzada. «No puedes esperar quedarte durante algún tiempo en una casa sin aportar algún tipo de contribución para compensar los gastos que ocasione tu estancia». «¿Qué es lo que se espera que yo haga, tía?». «La princesa tiene niños de varias edades», comenzó la condesa. «Lo que estás insinuando», interrumpió Selina, «es que voy a ser su institutriz». La condesa bajó la carta. «Vamos, Selina, no me gusta esa actitud ni el tono de voz con que me estás hablando. Estoy tratando de hacer lo que es mejor para ti. Sin duda te darás cuenta de que si vas a Rusia, eso te dará un conocimiento del mundo que falta de manera lamentable en tu educación. Papá consideraba que yo tenía más conocimientos que la mayor parte de las muchachas de mi edad». «La opinión de tu padre es una cosa, la mía es otra», contestó la condesa. «Te he observado con mucha atención desde que estás aquí y te considero muy ignorante en todas las cosas que importan dentro de la educación de una joven. Pero aún así, ¿crees que podré enseñar a los niños?». «No he dicho que vayas a enseñar a nadie», exclamó la condesa con brusquedad. «Pero debido a tu ignorancia no pareces saber que las grandes familias aristocráticas de Rusia casi siempre tienen europeos a su servicio». Se detuvo y luego continuó diciendo con lentitud: «La embajada me dice que los hijos del zar tienen una niñera escocesa que está con ellos desde hace 19 años, además de otras muchas institutrices y maestros de muy diferentes nacionalidades, más aún ingleses y franceses. Son idiomas que se hablan a menudo en todos los palacios reales». «¿Así que voy a enseñar inglés?», insistió Selina. «Hablarás inglés», corrigió su tía. «Tú eres inglesa y la embajadora está segura de que vas a encontrar Rusia muy interesante». «¿Cuánto tiempo voy a permanecer allí?». Las palabras brotaron con esfuerzo de los labios de Selina. Había una creciente sensación de temor en su interior al vislumbrar que le iban a alejar de todo lo que le era familiar y querido, y que tal vez no volviera nunca. La condesa se encogió de hombros. «¿Por qué había de tener un límite tu tiempo de visita?». Hubo una ligera pausa y entonces Selina añadió: «Lo siento, tía Kathleen, pero aunque como tú dices es una oportunidad de ver mundo, yo prefiero quedarme en Inglaterra. Si resulto una molestia para ti, como tengo un poco de dinero, podría vivir con una de nuestras primas hasta que pudiera pensar en algo mejor que pudiera hacer». «¿Y qué supones que podría ser?», interrogó la condesa. Selina levantó la barbilla. «Si tengo que trabajar, tía Kathleen, prefiero hacerlo en Inglaterra». «¿Y permitir que la gente diga que no he cuidado de ti como debe ser?», preguntó la condesa, reprimiendo su furia. «Pareces haber olvidado, Selina, que ahora que tu padre ha muerto, soy tu tutora, y, puesto que he decidido que vayas a Rusia, así lo harás». Selina estaba a punto de manifestar desafiante que se negaría a hacerlo, cuando recordó que, hasta que se casara, estaba legalmente bajo la potestad de su tutora. Según eso, su tía Kathleen podría realmente hacer lo que quisiera con ella. Como si la condesa comprendiera sin necesidad de palabras que Selina había capitulado, añadió: «Ahora no hagas melindres.
He hecho todo lo que está a mi alcance para proporcionarte un costoso guardarropa. ¿Y vas a agradecérmelo haciéndome cenas? No, no lo harás. Te irás a Rusia, como te he dicho. Cuando me compraste la ropa que tanto te agradecí, ¿ya tenías esto en mente? Su tía no tuvo necesidad de contestar porque Selina comprendió por la expresión de su rostro que era la verdad. Después de un momento de silencio, Selina preguntó: ¿Cuándo se supone que debo partir? Los arreglos de tu viaje serán hechos por la embajada. Creo que irás en un barco inglés hasta Estocolmo y allí cambiarás a un barco ruso que te llevará a San Petersburgo. Selina no contestó y después de un momento la condesa agregó: Oh, por favor, deja de poner esa cara de mártir. Debías darme las gracias por lo que he hecho por ti y tener un poco más de sentido común y sentido de la aventura. ¿Quién sabe? A lo mejor allá está la oportunidad de tu vida. Selina no contestó. Hizo una reverencia y abandonó la habitación. Solo cuando llegó al refugio de su dormitorio se sentó como sus piernas se negaran a sostenerla y ocultó el hermoso rostro entre las manos. No era que tuviera un espíritu aventurero. Tanto ella como su padre habían hablado con frecuencia de cómo, si tuvieran el dinero para hacerlo, explorarían Francia, visitarían las islas griegas y tal vez, si fuese posible, verían un poco de África. Pero ir a Rusia sola, alejarse de todo lo que había constituido su vida hasta entonces, la hacía sentirse muy temerosa, aunque esa sensación la avergonzaba. Nunca se había interesado en especial por Rusia, pese a que su madre había tenido un gran cariño a la que fuera su madrina. La gente que conocía por primera vez a Selina siempre hacía comentarios sobre su extraño nombre, y a ella a menudo deseaba haber sido bautizada de otro modo. Tal vez, pensó ahora, había sido el presentimiento de lo que iba a suceder en el futuro lo que la hizo sentir que Rusia no era un lugar que deseara conocer. Lo que sabía sobre ese país no era muy tranquilizador. Había leído acerca de Catalina la Grande y su larga sucesión de amantes. Conocía las crueldades increíbles del zar Pablo. No tenía muchos deseos de saber más sobre un pueblo en el que la aristocracia vivía en la cúspide del lujo y el despilfarro, mientras que la gente ordinaria sufría horribles privaciones. Rusia. Sintió que la sacudía un pequeño estremecimiento. Con solo pensar que iba a irse tan lejos de esa Inglaterra que ella tanto amaba y que había constituido hasta entonces su vida entera. Ella y su padre tenían muchos amigos donde vivían, no solo entre las familias acomodadas del condado, que siempre tuvieron para ellos muchas atenciones, sino también entre la gente del pueblo. Había trabajadores en su finca, los ancianos del asilo que su madre visitaba con regularidad, y los jubilados que habían conocido a su padre desde niño, y aún antes a su abuelo. Fue duro para ella despedirse de toda esa gente cuando vino a Londres. Al mismo tiempo esperaba hacer nuevas amistades, conocer muchachas de su edad que compartieran sus intereses, y desde luego hombres con los que pudiera hablar como lo hacía con su padre, y a quienes les interesaran como a ella los caballos y la cacería. Pero Rusia. Ese nombre pareció vibrar a su alrededor y hacerse más y más fuerte, hasta que sintió como si estuviera luchando contra esos vientos helados que Liberia, que la aterrorizaban con su violencia. Irguió su rostro y se puso de pie. No iré, dijo en voz alta, me fugaré. Comprendió, sin embargo, que su tía estaba decidida a librarse de ella a toda costa, y que sería extremadamente ignominioso ser devuelta a sus manos en su intento de fuga. La condesa no era tonta, como su padre sabía. Después de haber vivido con ella casi 3 semanas, Selina se percató de que siempre se salía con la suya. El conde podía tener mucha importancia en la Cámara de los Lores, pero en su casa de la Plaza Grosvenor hacía lo que su esposa le disponía. Tal vez lo hacía por evitar escenas, pero también estaba, pensaba Selina, verdaderamente orgulloso de la belleza de su esposa y del lugar que ocupaba, como una de las indiscutibles reinas de la alta sociedad londinense. Para él, su mujer es como una condecoración que puede prenderse de la chaqueta, sabiendo que otras personas envidian su posesión, pensó Selina con gran astucia. Por tanto, estaba segura de que si apelaba al conde pidiéndole ayuda, él se limitaría a sugerirle que obedeciera a su tía, y por el momento no se le ocurría a qué otra persona podía acudir. Su único consuelo era que en el banco disponía de lo que a ella le parecía una considerable suma de dinero, el producto de la venta de la casa y los muebles de su padre. Al menos podré volver a casa si lo deseo, se dijo. Decidió asegurarse de llevar con ella suficiente dinero para pagar el pasaje. Una vez que logró lo que se proponía,
y como era previsible, la condesa se mostró amable en los días que siguieron, pero aún así no hizo ningún esfuerzo por llevar a Selina a algún lugar o invitarla a cenar en su propia casa cuando había una fiesta. En cambio, la llevó a tomar el té con la embajadora rusa, lo que significaba, comprendió Selina, que iba a ser más o menos examinada para comprobar sus aptitudes para el puesto que iba a ocupar en la casa de la princesa. La embajadora tenía ojos astutos y una mente aguda que le reveló a Selina que nada se le escapaba. Intercambió chismes con la condesa, pero era evidente que estaba observando a su sobrina y calculando qué impresión causaría en San Petersburgo. Cuando estaba a punto de marcharse, le dijo: «Diviértase en Rusia. Nuestro carácter es difícil de comprender, pero su complejidad hace que mi pueblo sea uno de los más interesantes del mundo». Selina sonrió. No era lo que ella esperaba oír. Entonces, cuando la condesa avanzó hacia la puerta, la embajadora añadió: «Lleve un diario. Verá que le resulta interesante volver la mirada hacia atrás cuando pasen los años, y podrá leérselos a sus nietos cuando los tenga». Las palabras de la embajadora tuvieron el don de que Selina sintiera un poco menos de temor al futuro. Sin embargo, cuando llegó el día de la partida, sintió como si la estuvieran enviando al destierro, y no existiera la menor posibilidad de volver nunca más a Inglaterra. La condesa, como una gran condescendencia por su parte, la acompañó hasta Tilbury para ponerla a bordo del barco inglés que iba a llevarla hacia Estocolmo. Selina sospechó que no lo habría hecho si el embajador ruso no hubiese anunciado que había enviado a un funcionario para comprobar que estuvieran hechos todos los arreglos del viaje. «La verdad es que para mí es sumamente molesto», se quejó la condesa. «Lo siento, tía Kathleen, pero no me volverás a ver en mucho tiempo». Le pareció que el comentario producía una expresión de placer en el rostro de la condesa, pero ésta se limitó a comentar: «El embajador ha dado instrucciones a alguien de la tripulación para acompañarte a bordo del barco ruso cuando llegues a Estocolmo». Dado que a la condesa le disgustaban mucho los viajes, hablaron muy poco hasta que llegaron a Tilbury, donde Selina constató que iba a navegar en un barco de vapor. En los últimos años se había ido extendiendo el uso de esos barcos, que al principio solo se usaban para trasladar pasajeros de un centro de veraneo a otro a lo largo de la costa inglesa. El barco en que viajaban Selina hasta Estocolmo tenía velas auxiliares para aumentar su velocidad y ruedas de paletas a cada lado. Cuando subieron a bordo, la condesa pidió la lista de pasajeros y la leyó con la expresión de quien no espera encontrar a ningún conocido en aquel conjunto de gente sin importancia. De pronto lanzó un pequeño grito, como si hubiera hallado un tesoro donde menos lo esperaba, y sin decir nada a Selina, que no tuvo más remedio que seguirla, se dirigió a la oficina del comisario. «¿Ya ha subido a bordo Lord Charnock?» «No, milady», contestó el comentario, «pero su señoría debe llegar sin duda de un momento a otro». La condesa se quedó de pie con una leve sonrisa en el rostro, esperando y sin dejar de escudriñar la pasarela del barco. Y efectivamente, 2 o 3 minutos más tarde, un hombre alto, de aspecto distinguido, que llevaba una capa de viaje forrada de piel, subió a bordo, seguido por un ayudante que llevaba varios maletines con el escudo real de armas. La condesa avanzó hacia él con la sonrisa que reservaba para aquellos con quienes deseaba congraciarse. «Milord», exclamó, «qué inesperado placer». Observándolo, Selina tuvo la impresión de que para Lord Charnock el encuentro distaba mucho de ser de placer. Era, decidió Selina, uno de los hombres más apuestos que había conocido, pero también uno de los más altivos. Tal vez la palabra justa era inhumano. Había algo frío y distante en él, pensó ella, como si no corriera sangre por sus venas y en lugar de carne estuviera hecho de piedra. No supo por qué le produjo esa impresión, pero estaba tan acostumbrada a hacer un análisis de la gente en cuanto la conocía. Lord Charnock, se dijo, es un hombre imponente, muy severo, muy seguro de su propia importancia. ¿Viaja usted en este barco?, le oyó preguntar a su tía con sequedad. No, ¿qué va?, contestó la condesa. Vengo solo a acompañar a mi sobrina que va a San Petersburgo. Como viaja sola, sería muy amable su señoría si me hiciera el favor de cuidarla. Comprendió por la expresión de Lord Charnock que no tenía el menor deseo de hacerlo, ni era su intención aceptar semejante responsabilidad. Me temo, empezó. Pero en la condesa tenía un adversario digno de él. Es muy amable de su parte, interrumpió, y le quedo inmensamente agradecida. Lord Charnock quiso decir algo, pero antes que pudiera hacerlo, la condesa se volvió hacia Selina. Y ahora debo dejarte, querida niña. Cuídate mucho.
Disfruta de esa visita que vas a hacer, ya que estoy segura de que resultará muy satisfactoria para ti. Sin esperar a que Selina le respondiese, su tía la besó en la mejilla, y entre crujidos de seda y movimientos de las plumas de su sombrero sacudidas por el viento, la condesa descendió a toda prisa de la pasarela. Cuando llegó al muelle, Selina observó que Lord Charnock ya había desaparecido, y ella admitió con una leve sonrisa que no lo culpaba en absoluto. Era típico de su tía, pensó, que lo hubieran comprometido contra su voluntad, solo porque era la única persona importante que figuraba en la lista de pasajeros. Ignoraba que su tía en realidad, saldando una vieja cuenta que tenía pendiente con un hombre que le era muy antipático. En su camarote, que era uno de los más cómodos que había en el barco, Lord Charnock decidió que la sobrina de la condesa Rodbury, por lo que a él se refería, perfectamente podría cuidarse sola. Sabía muy bien que 2 años atrás, Kathleen Rodbury se había empeñado en captar su atención y, de ser posible, su corazón, porque ello hubiese sido un éxito más que agregar a su lista de conquistas amorosas. Su belleza le hacía considerar como un insulto si un hombre, con el que se encontraba con cierta frecuencia, no sucumbía a sus encantos arrojándose a sus pies. Fue una experiencia insólita cuando, para asombro suyo, Lord Charnock hizo notar con toda claridad que no solo no la consideraba atractiva, sino más bien que le disgustaba. Para la condesa aquello resultó absolutamente incomprensible, y pese a sus esfuerzos no logró encontrar ninguna explicación. Lo que ella no sabía era que Lord Charnock consideraba que se había portado muy cruelmente con un joven del Ministerio de Relaciones Exteriores, con quien ella se encaprichó durante algunos meses, pero al que rechazó de modo intempestivo porque alguien más interesante había atraído su atención. El hombre en cuestión era apenas un muchacho, y sintiéndose con el corazón destrozado por la traición de Lady Rodbury, había pedido ser enviado al extranjero, aunque en opinión de Lord Charnock era más útil en Londres. Kathleen Rodbury le resultó muy antipática desde ese momento y sintió un profundo desprecio por todas las hermosas mujeres, pero de cerebro vacío, cuya única ocupación era jugar con fuego, o más bien con corazones masculinos, con consecuencias a veces desastrosas para quienes se quemaban en él. El simple hecho de que Lord Charnock no hubiese respondido a la invitación de sus ojos y que parecían estar evitándola deliberadamente, hizo que Kathleen Rodbury se encaprichara aún más. Solo cuando tuvo que aceptar que había sido derrotada, se dijo que tarde o temprano se vengaría de Lord Charnock y le daría la lección que por lo visto estaba necesitando. Desde su punto de vista, nada podía ser más molesto que endilgarle a una jovencita en un largo viaje. Así que cuando volvió a Londres, Kathleen Rodbury esperaba, llena de satisfacción, que la tarea le resultara muy molesta, con la ínfima convicción de que la realizaría, a pesar de todo, por un simple sentido del deber. Lord Charnock, sin embargo, tenía la firme intención de procurar en ese viaje nada más que su propia comodidad. Llevaba con él mucho trabajo y estaba en realidad muy irritado de tener que hacer un viaje a Rusia, en ese preciso momento. Solo porque el ministro de Asuntos Exteriores le había suplicado que realizara una misión muy delicada, había aceptado ir de mala gana a viajar a San Petersburgo. No había nadie más que usted en que pueda confiar para la realización de esto, le había dicho Lord Palmerston. Usted sabe también como yo cómo son los rusos. Sus espías están en todas partes y cualquier cosa que diga o piense será informada al jefe de la policía. Es más, me dicen que la policía secreta del zar lo está controlando todo y que el propio zar se vuelve cada vez más irracional. Eso he oído, comentó Lord Charnock, y solo Dios sabe lo que sucederá en ese país. El ministro suspiró. El zar Nicolás I es odiado por el ejército. Sus accesos de cólera rayan en la locura a la menor provocación. Es un hombre severo, vengativo y cruel. Lord Charnock asintió con la cabeza. He oído algo de eso, pero supuse que estaban exagerando. Me temo que no, contestó Lord Palmerston. Ha convertido su vasto imperio en un cuartel, y para él, gobernarlo es imponer la misma disciplina que emplea en el ejército. Alguien me confió que escribió un informe. No puedo permitir que una sola persona se atreva a desafiar mis deseos, una vez que sabe cuáles son. Lord Palmerston asintió. Es verdad, pero sus deseos por desgracia son excéntricos en el mejor de los casos. Ha impuesto el uso de uniformes a los profesores, estudiantes, ingenieros y miembros del servicio civil. Parece increíble, murmuró Lord Charnock. Solo el ejército tiene derecho a usar bigotes, continuó Lord Palmerston con una sonrisa.
pero deben ser todos negros, aunque para ello sea necesario teñirlos. Ambos hombres rieron de buena gana. Luego Lord Charnock agregó: el zar es sin duda el soberano más inquietante de Europa, y como ya le he dicho, no tengo el menor deseo de ir a San Petersburgo. No puedo enviar a ningún otro que no vaya a quedar impresionado, atontado y engañado e hipnotizado por él. Muy bien, aceptó Lord Charnock con un suspiro de resignación, pero trataré de hacer mi visita lo más breve que pueda. Mientras logre usted lo que queremos, no importa si vuelve mañana mismo. Gracias, repuso Lord Charnock con cierto sarcasmo, al comprender la enormidad de la tarea que le aguardaba. Dio órdenes a bordo para que sus maletines repletos de papeles, y eran numerosos, fueran colocados donde él pudiera verlos. Todo lo que contenían estaba redactado en clave. Sabía que los rusos eran verdaderos maestros en el arte de descifrar, así como en el de inspeccionar todo lo que un visitante poseía, aunque éste gozara de inmunidad diplomática. Como viajero experimentado que era, se aseguraba de que quienes vigilaban o viajaban con él supieran cómo brindarle las comodidades deseadas. Su ayuda de cámara llevaba ya 15 años a su servicio. Él se encargó de impartir a los camareros y mozos del barco las órdenes necesarias para que todo funcionase de modo que resultara la envidia de los pasajeros menos importantes. Cuando el barco comenzó a moverse, Lord Charnock sacó de uno de sus portafolios un legajo de papeles y empezó a trabajar en ellos. No le había concedido ni un solo pensamiento a la responsabilidad que la condesa de Rodbury le había impuesto en la persona de su sobrina. Fin de este capítulo 1 de la novela Sola contra el destino de Bárbara Cartland. Espero que les haya gustado. Por favor, déjenme su like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.